Buenas, mis amigos, hermanos. No sé cuántas veces yo he tratado este tema. Creo que 5 veces. He hecho 5 videos sobre el tema de Mateo 28:19 y sus contextos. En esta ocasión espero ya terminar y dar una conclusión definitiva a este tema, en la cual hay mucha confusión y que muchos hermanos se van fuera de contexto cuando hablan de este tema. Es decir, no se concentra en los contextos y se aferran a ciertos conceptos filosóficos que en vez de aclarar lo que dañan el entendimiento. Así que vamos a primero a definir el texto crucial de espíritu. Vayamos a Génesis capítulo 1, versos 1 y 2 en hebreo, porque yo soy estudiante de hebreo, con todo respeto. Acá tengo, te voy a enseñar el diploma. Yo estoy ahora en el nivel B del Instituto Hebreo de Jerusalén. Aquí lo voy a sostener un momento para que ustedes lo vean. Así que lo que voy a hablar está respaldado por el idioma de hebreo bíblico. El hebreo bíblico, el cual estoy estudiando, y que todos los profesores que he consultado están de acuerdo en el concepto de qué cosa es Dios, qué cosa se dice en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Así que vamos a abrir la Biblia en Génesis 1 y 2, yo lo voy a leer en hebreo. Génesis capítulo 1 es Bereshit. Génesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim Hashamayim be'et haaretz. 1 y 2. Ahora el verso 2 dice Behaaretz hayatá tohu agohu Wehoshech al pane tajón Ruach Elohim mera jefet al pane Hashamayim. Aquí ustedes han podido ver que es en el hebreo, que en hebreo se traduce en el principio creó Dios. Ahora, si ustedes van a Génesis capítulo en hebreo, que le he leído, dice Bereshit bara. Bereshit, una palabra compuesta de B en el principio, B en Bereshit en el principio, bara. Vamos a centrarnos en esta palabra, bara, creó. Bara aquí, de acuerdo al hebreo, está en tercera persona masculino, singular. Así que cuando dice veré, se traduce correctamente, él creó, no dice crearon. Así que bara indica ese verbo en tercera persona, pasado, masculino, singular. Se traduce correctamente, él creó. ¿Quién creó? Elohim. Elohim es quién es el Dios. Observe que aquí estamos hablando, se refiere a una persona que creó. Así que el verbo está con toda conexión con el sustantivo o el pronombre Elohim, que significa Dios y no otra cosa. Pero ¿cuántos hay? Uno. Porque dice creó. Aquí no dice el verbo bara, no indica tres, ni multiplica. Dice crearon, no. Elohim creó. Así que bara se traduce correctamente, creó porque es tercera persona de masculino singular. Ahora vamos a Génesis 2. La palabra Beruach, Elohim, y el Espíritu de Dios. Aquí tengo conmigo la unidad 24. Te voy a mostrar. Aquí aparece, se pronuncia Ruach, Ruach. Aquí marcado en rojo. Ruach. No Ruach, sino Ruach, que es espíritu viento. Soplo. Vamos a lo que dice acá la concordancia Strong de la palabra Ruach. Concordancia Strong, aquellos que tienen la concordancia pueden buscar en el número 33, en el 7307,
perdonen, 7307, Ruach, dice viento, sustantivo femenino. Ahí tiene otro detalle. No es masculino. No dice, por tanto, que es un Dios. No. Así que, por tanto, si es un sustantivo femenino, que significa espíritu, viento, aliento, la palabra se usa para referirse al Espíritu de Dios o del Señor. El Espíritu del Señor inspiró a los profetas a pronunciar sus palabras. El Espíritu de Dios movió a los profetas en el tiempo en el espacio, como el caso de Elías. Así que indica aquí claramente esta respetable concordancia que Ruach es su sustantivo femenino. Así que eso descalifica que es el Espíritu de Dios, porque Dios se entiende que es masculino. Así que aquí hay un concepto que no se ha aclarado y aquí esta concordancia respetable lo aclara, que es un sustantivo femenino que significa espíritu. ¿De quién? De Elohim, Ruach Elohim, el espíritu de Dios. Es decir, que procede de Dios. No es que Dios sea el espíritu, sino que ese aliento, ese espíritu, procede de Elohim, Ruach Elohim. Ruach Elohim, Ruach Elohim, Merajefet, Alpene, Hamayim. Se movía sobre la faz de las aguas. Así que ya hemos aclarado el concepto confundido de que aquí está la Trinidad. Ahora vamos al contexto. ¿Cuál es el contexto? Juan 1:1. Evangelio según San Juan. Veamos a Juan, que todos lo conocemos. ¿Qué dice Juan? Muy conocido. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él, ¿por quién? Por el verbo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y aquí usted usa como contexto los contextos Colosenses 1:17. Lo pueden buscar ahí. Colosenses 1:17. Claramente son contextos de Juan 1:1. Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Ahí el apóstol Pablo dice que por él fueron hechas todas las cosas. Así que el apóstol Pablo, que conocía hebreo perfectamente, se refería a la Torá. Eso está basado en la Torá. Así que el apóstol Pablo era fiel intérprete de la Torá. Y aquí él usa como argumento la Torá, que por él todas las cosas, y cita Bereshit 1:1. Por esto las cosas fueron hechas, criadas, que están en los cielos o bajo la tierra, visibles e invisibles. Y él es antes que todas las cosas, y por esto las cosas subsisten. Otro contexto es Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, búsquenlo, hermano, porque estamos haciendo un estudio bíblico basado en idioma bíblico hebreo y su contexto en el Nuevo Testamento. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Pueden buscarlo en el contexto. Filipenses 2:6, el cual siendo forma de Dios, no tuvo participación sin igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo. Para que en nombre de Jesús se arrodille todas las cosas que están en él, en el cielo y en la tierra. Continuando, vamos a 1 Timoteo 2:5.
un texto muy conocido, vamos a buscar el contexto y vamos a usar la concordancia de Strong. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un Dios. Observe como dice, hay un, no hay dos ni tres, hay uno. Eso está en Génesis y el apóstol Pablo se refiere solamente a un Dios, que vamos ahora a buscar el contexto en el libro de Isaías y Joel. Así que el apóstol Pablo habla que hay un Dios, dice la Torah, que dice Shema, que dice Deuteronomio 6:5, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, que nuestro Dios es uno. Así que el apóstol Pablo cuando habla de uno no indica que tres, indica es hu ahad, Echad, en hebreo Echad, uno. Así que hay un Dios y asimismo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está ese contexto? Vamos al libro de Génesis, Éxodo 23, 20 al 23, que habla ahí de yo envío un ángel. Él dice aquí, ¿quién? Jehová. Yo aquí que yo envío el ángel delante de ti para que te guarde el camino, guárdate de él, yo oí su voz, no ser rebelde, porque mi nombre está en él. Así que Jehová aquí manda a este ángel que es Jehová, que se le apareció a Moisés en la zarza. Ese es Jehová, Elohim, Jehová. Ahora es interesante lo que dice acá la concordancia de Strong en el artículo 43, 97. La concordancia de Strong 43, 97 dice Malach, eso está en hebreo. Dice, y aquí yo veré el ángel, Malach. Malach, una raíz que significa despachar, delegado, mensajero, ángel, embajador, enviado, mediador. Aquí lo dice. Así que podemos decir confiadamente que es el mediador de que habla primera de Timoteo 2:5. Así que el ángel ese es mediador. Cristo es mediador. Cristo. Porque ese no es otro que Cristo, hermanos. Ese no es otro que Cristo, el cual es un mediador entre Dios y los hombres. Acá en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, el apóstol Pablo, experto en la Torá, hablaba hebreo perfectamente, por tanto se basaba en el texto de la Torá. Dice acá en 1 Corintios 10:4, le escribe en la carta, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Habla de una experiencia que tuvieron allá cuando no tenían agua de beber, y dijo, os sacaré agua de la peña, y golpeó la peña. Esta se refiere a esa experiencia del apóstol Pablo, que dice el apóstol Pablo, bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era, observe como dice Petra, no dice Petrus, la forma que usa es Petra, roca sólida, y la Petra que le seguía era, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice su Biblia? Tiene que decir Cristo. Así que Cristo era la roca, Cristo era el mediador, Cristo era el embajador, Cristo era el mensajero que intercedía entre Dios y los hombres. Que después Pablo dice Jesucristo hombre. Así que el contexto indica que este Jesucristo no es otro que el ángel de Jehová. ¿Capicio? Está claro, ¿no? Así que aclarado ese concepto, vamos ahora a la parte medular que quiero demostrarles de Isaías. El texto de Isaías es crucial
porque revela algunos aspectos de quién era el que estaba con los israelitas en el desierto. Y en todos los 40 años de peregrinación por ese terrible desierto, que no tenía ni agua ni comida, pero que Cristo les proveyó agua y el maná. En el libro de Isaías, capítulo 44 y 45, hay una expresión que en hebreo para mí es altamente significativa porque aclara muchos conceptos de quién era esa persona que estaba con los israelitas en el desierto. Dice acá Isaías capítulo 44, verso 6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esa palabra fuera de mí en hebreo es Be'et Od. Usted puede buscar aquí en concordancia 369 Strong, que dice Be'et. La forma Et, Be'et, Be'en, Be'en, dice y no hay. En indica no hay. Esh hay, como todo lo que estudia en hebreo lo saben. Y Esh indica hay, pero en una forma negativa que indica que no hay. Ahora el verso 45, verso 5 dice: yo Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Entonces usa aquí la forma no, la forma en 329 y od 5750 strong, que indica fuera de mí en od. Fuera de mí no hay otro más que yo. Vamos ahora al verso 42, verso capítulo 45, verso 41. Al final dice: y no hay más Dios que yo en Elohim, Dios justo y salvador. Verso 22, y no hay más. Otra vez usa la misma expresión. No hay. Ben Od 46, 9. Acordado de las cosas pasadas del siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y no hay nada semejante a mí. Aquí usa la forma otra vez en Od. Ben Od y no hay más. 329 seguido de 57, 50. Indica que no hay más. Ahora vamos a Joel para terminar esta sección que creo que es bastante explícita. El libro de Joel está conectado a Hechos capítulo 2 y verso 14. Pues vamos primero a Joel capítulo 2 versos 47, 27 y 28 para terminar esta sección. Y después vamos a entrar a estudiar Mateo 28, Hechos capítulo 2 y verso 38. La famosa cita que está conectada con Mateo 28, 19. Es un estudio del contexto de Mateo 28, 19. Pero vamos primero a Joel, capítulo 2, verso 27. Y conoceréis que yo soy Jehová, que estoy en medio de... y no hay otro. Ahí usa la misma expresión, no hay otro, usa la forma de en ot. Es decir, que aquí claramente especifica que no era otro. Así que eso descalifica completamente el concepto de que eran tres personas o había más de uno. Porque aquí se significa que no hay otro. Así que eso excluye otras personas más. Está hablando de un solo Dios. Y aquí dice: yo soy Jehová. Ani Yahweh Eloheinu. Eben en Od. No hay otro más. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto, verso 28, derramaré mi espíritu. Aquí tiene otro detalle. De acuerdo que he estudiado yo, la forma de derramar mi espíritu, o siempre que derramar mi espíritu. La forma de mi espíritu es ruaj, es rují. Ruaj señala la terminación y, un pronombre
un pronombre que se añade, sufijo pronominal, que se añade a ruaj, y tenemos la forma rují, que es mi espíritu, mío. ¿De quién? Dice aquí claramente, después de esto derramaré mi espíritu. Derramar. Aquí tengo yo, que eso viene de estudiante que estoy estudiando en la unidad número 4, verbo yectol, yectol de primera persona, eshpoh, del verbo shahab, derramar, como se derrama la sangre, líquidos, y en este caso mi espíritu, en Joel 2:28. Así que aquí claramente Jehová, que leímos en 1 Corintios 10:4, es Cristo quien se derramó allí. ¿Hay contradicción? Ninguna. El texto bíblico claramente lo dice, y es lo que dice claramente. Lo vamos a ver el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en el Pentecostés. Así que aquí este Jehová, que no es otro que Cristo, dice aquí en Joel 28, profetizando, y será que después de esto derramaré, Shpoh, forma futura de Shahab, derramaré et rují, rují, mi espíritu, sobre toda carne. ¿Cuándo se cumplió eso? Vamos a Hechos 2:14. Ya llegamos aquí al texto clave. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, así que no estaba solo, él se puso de pie con los 11, eran 11. Alzó su voz, diciendo, varones, estos no están borrachos, porque ellos no estaban borrachos, pues estaban hablando cosas que no entendían. Era la manifestación del Espíritu Santo, que la entendieron como una forma de fanatismo. Ese contexto que está ocurriendo hoy en la iglesia. Cuando ve a una persona dice, no, usted es fanático, hablando basuras. Y era el Espíritu de Dios que estaba en ellos, de acuerdo a Joel 2:28. Y acá Pedro dice claramente, lo tomando ese texto, dice, hermano, estos no están borrachos, como ustedes piensan, siendo la hora tercia del día. Mas esto fue profetizado por Joel. Y aquí cita Joel 2:28. Derramaré mi espíritu. Shpoh et rují. Sobre toda carne. Ahora vamos al texto principal del discurso. Y Pedro, aquellos varones se sintieron compungidos. Estaban en su corazón cuando oyeron las palabras, se sintieron conmovidos por el Espíritu Santo. Y le dijeron, varones, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. ¿En quién? En el nombre de Jesucristo. Observen acá, quien se derramó ahí fue el Espíritu de Jesucristo, de acuerdo a Joel 2:28. El contexto ese, que se derramó el Espíritu de Cristo. Pero, así que analicen este contexto que estamos estudiando y no lo tomen a la ligera, porque es un contexto bíblico del hebreo. Así que tanto Pedro como Pablo usaban como contexto la Torá, escrita o inspirado por Moisés, que es el texto que ellos usaban, que llamaban la ley, la Torá. Se traduce como en español la ley, que era la Torá, la de Moisés. Moshe Torá. Así que aquí dice que se bautizan en nombre de quién, de la persona que derramó el Espíritu, que es Cristo. Cristo era para todos ellos. Cristo derramó su Espíritu y debían bautizarse en nombre de Cristo, no en nombre de ninguna otra persona. Así que Pedro nos manda a bautizar en nombre de Cristo. Aquí tengo yo como contexto, acá anotan Hechos 10:48, pero contexto de Hechos 2:38, Hechos 10:48, Hechos 19:3-5, 22:16, 1 Corintios 8:6 y 1 Corintios 1:11-18, Romanos 6:3, Colosenses 13:27 y 1 Corintios 8:6. Vamos a 1 Corintios 8:6, antes de pasar al contexto de
de Mateo 28. Estos son contextos de Mateo 28, 19. Acá vamos a 1 Corintios 8, 6. Acerca de las viandas, sabemos que el ídolo no es nada y que hay nada más que un solo Dios. Ya lo hemos estudiado en Isaías, contextos. Así que Pablo está hablando de un contexto bíblico. No hay más que un solo Dios. Porque aunque haya dioses, algunos en el cielo y en la tierra, como hay muchos señores, nosotros, por aquí no dice él, si nosotros, ¿a quién se refiere a nosotros? A todos los cristianos de esa generación. ¿Eso incluye a quién? Vamos a citarlo. Incluye a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Mateo, Judas había muerto ya, pero incluye a todos los discípulos y a todos los cristianos de esa época, por eso dice nosotros. Esto es una declaración, por cierto, este es un credo de fe. Antes de que existieran los credos, que lo vamos a analizar un poquito hace tiempo, los credos de Concilio de Nicea y de Constantinopla, ya ese credo indica acá, 1 Corintios 8:6, que ellos tenían una creencia. Nosotros, empero, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y no todos en él. Verso 7, más no todos tienen este conocimiento. Así que esto falta en algunas personas. Ahora que tengo conmigo una oración de rezo de los judíos. Sidor Birkat Lechemó. En la página 12 dice leyes del Shema. ¿Qué es el Shema? Ya lo leímos de Deuteronomio 6:4. Shema Israel. Me lo aprendí de memoria porque esto lo repito cada día. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, que va nuestro Dios, Yahweh Ejad, que va nuestro Dios es uno. Ejad en hebreo es uno. Dice aquí claramente, en la recitación del Shema Israel es necesario poner atención al significado de las palabras. Al recitar el Shema hay que concentrarse en el precepto de unificar el nombre de Dios. Al pronunciar la palabra Ejad, uno, en el primer versículo, la letra Aleph debe ser pronunciada rápidamente, pero hay que detenerse un poco al terminar las letras Esh y Dalet. Hay que concentrarse en la idea de que Dios es uno y único y que Él domina sobre todo lo que existe en los cielos, en la tierra y las cuatro direcciones físicas. Aquí está, esto está basado en la Torah. Ahora, tenemos el texto de Mateo 28:19. Esto de Mateo 18:19, que ya lo conocemos, no quiero repetirlo. Habla ahí de que bautice cada uno en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos acá claramente, en el contexto de, primero, Pedro manda a bautizar en nombre de Jesucristo. Ya ahí tenemos una contradicción, porque sí es cierto que Cristo había dicho que se bautizara en esa fórmula. ¿Por qué Pedro manda eso? ¿Por qué Pedro desobedece esa orden? ¿Y por qué Pablo la desobedece? Vamos a 10:48. Hechos 10:48. Aquí habla de Pedro, que lo mandó a bautizar en nombre de Jesús. Vamos a la experiencia de Pablo en Hechos 22:16. Hechos 22:16. Ya sabemos la experiencia de Pablo, que se le pareció Jehová, Dios, como un rayo, un sol, que lo deslumbró y lo dejó ciego. Entonces Ananías vino y lo guió. Y aquí tenemos la experiencia en Hechos 22:16, que dice, porque ha de ser testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice Ananías, levántate
y bautízate y lava tus pecados, ¿cómo? Invocando su nombre. ¿Invocando el nombre de quién? Aquí no dice invocando sus nombres, no es plural. Indica uno, invocando el nombre de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Invocando, se bautizó, invocando, o lo bautizaron, como quieran ustedes, invocando el nombre de Jesucristo, como hizo Pedro en el Pentecostés. Ahora, si vamos a deja acá a ver, 19, 3 al 5, 19, 3 al 5, Hechos 19, 3 al 5, había ahí unos discípulos que se habían bautizado, pero conocían nada del Espíritu Santo. Verso 3, entonces dijo Pablo, ¿en qué vos fuisteis bautizados? Dijeron en el nombre de Juan, una persona. Dijo Pedro, dijo Juan bautizó en el nombre de, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen el que había de venir de él, a saber, el Cristo. Oyendo esto, fueron bautizados en el nombre de ¿qué? Del Señor Jesús. Aquí lo dice claramente. Así que te bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Otra contradicción. Pregunta que me hago. ¿Qué pasa aquí? Pregunta para reflexionar. Ellos habían leído el texto de Mateo 19. No habían escuchado que Cristo dijo, bautícete en ese nombre. Una orden que dio Cristo, un mandamiento. Mateo 19. Aquí lo transgreden. ¿Cómo es posible que tantas personas, fieles, discípulos, apóstoles, enviados por Jesucristo, no bautizaran en ese nombre que Cristo dijo, Mateo 19? Así que aquí vemos que hay una flagrante contradicción y seria. Porque si Cristo realmente mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué motivo ellos bautizaron solamente en nombre de Cristo y no en el nombre de tres? Así que él demuestra aquí que la balanza se inclina a favor del bautismo de Cristo. En los textos que le he dado, que lo indico, que lo invito a que lo repita, que lo revisen, y no en el contexto de la otra balanza desnivelada de Mateo 28, 19. Tengo conmigo la Biblia de Jerusalén, acá, una Biblia extraordinaria, que dice un comentario sobre Mateo 28, 19. Aquí la tengo. Mateo 28, 19. Biblia de Jerusalén. Una Biblia católica, por cierto. Acá, el comentario al pie de la página. Por cierto, puede alcanzar a leerlo. Lo voy a leer. Dice, esta Biblia, por cierto, menciona Mateo 28, 19. El texto conocido. Pero abajo dice un comentario. Primero manda un asterisco. El asterisco nos manda abajo. Al comentario de 28, 19. Dice, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde, es decir, no era el día de Cristo, más tarde, años después, nos vamos a ver el comentario de lo que dice la Biblia acá sobre esto. En la comunidad primitiva, es sabido que los discípulos hablan de bautizar en el nombre de Cristo, que citan Hechos 1, 5, 2, 38. Más tarde, después de esto, después de bautizar en nombre de Cristo, se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Así que este comentario de la Biblia es claro, y vamos a ver lo que dice acá el comentario, porque no solamente para ahí, sino que hace un estudio histórico de los evangelios sinópticos, introducción. La tradición eclesiástica, atestiguada. Primero voy a leer acá un comentario de esta Biblia, de Jerusalén. El problema de la selección crítica
de los textos ha sido resuelto en mayor parte según los críticos o criterios de la versión francesa de la Biblia de Jerusalén. Nos ha parecido que hacíamos así un verdadero servicio a la Iglesia, poniendo a disposición del lector, junto con el texto bíblico, esta serie de ayudas críticas y exegéticas de primera calidad que constituyen el resultado de muchas décadas de investigación seria y científica, debido en gran parte a los miembros de la Escuela Bíblica de Jerusalén, del cual yo soy un humilde discípulo. Así que aquí cita que esta investigación se dice en buena parte, a los miembros de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Bajo la dirección de este meritorio centro de investigación, se editó la presente edición francesa de la Biblia de Jerusalén, edición española. Aquí dice claramente, ahora vamos a los estudios evangélicos, estudios sinópticos. La tradición eclesiástica atestiguada del siglo II atribuye los respectivamente a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Según ellos, Mateo, el publicano del Colegio de los Apóstoles, escribió el primero en Palestina para los cristianos convertidos del judaísmo. Es decir, ellos hablaban, ¿qué idioma? Hebreo o arameo. Y su obra compuesta en lengua hebrea, es decir, en arameo, fue luego más tarde, traducida al griego. ¿Está viendo? Ahora vamos a saltar y vamos a ver lo que dice un comentario. Dice, el autor dice claramente aquí de Mateo. Mateo, la tradición atestigua a Mateo como creador del evangelio que lleva su nombre, compuesto y recogiendo la de hechos, las palabras de Jesús, del bautismo a través de resurrección. A este primer evangelio vino luego una colección F, cuyo autor ignoramos porque recoge otras palabras del Señor o las mismas en otras formas. Estas dos obras, compuestas en arameo, fueron pronto traducidas al griego koiné, que era el griego que se usaba en los días aquellos, y que después traducida la mayor parte de los rollos del Nuevo Testamento. Dice claramente, fue traducida después, compuestas, fueron traducidas primero, escritas en arameo, fueron traducidas al griego y de diversas maneras. El deseo de acomodarse, escuchen, el deseo de acomodarse a los hermanos de origen pagano, que indica origen pagano. Es decir, que habían otros grupos religiosos paganos que tenían una adoración diferente a los judíos. ¿Adoraban a quién? Al sol. Adoraban al sol, eran grupos de los bárbaros que venían de otras partes, invadieron el Imperio Romano y se mezclaron con los cristianos y formaron ahí un sincretismo religioso entre los judíos que guardaban o pretendían guardar la ley de Moisés, la Torá, pero se mezclaron y se fundieron con los paganos que adoraban al sol. Y ahí entonces dice claramente se produjo una forma del primer evangelio que hemos propuesto, se atribuye a Mateo. Es decir, que era el evangelio de Mateo, pero no era Mateo de los días de Cristo. Es otro Mateo diferente, Mateo de los días más tarde del siglo IV, que nos lleva a la época de Constantino y el primer concilio de Nicea. Ese es el contexto. Más tarde indica los años cuartos, cuando se mezclaron los paganos con los cristianos y forman un nuevo evangelio, que es lo que estamos hablando en Mateo 22, 19. Ahí se refleja ese texto. Dice claramente, el deseo de acomodarse a los hermanos habrá producido una nueva fórmula que se atribuye a Mateo, forma nueva, y que iba a servir de base a la tradición marciana. Si a estas dos formas primitivas del evangelio procedente de Mateo y de colección F se añade otro evangelio arcaico que se presiente en el origen de la pasión y la resurrección de Cristo, en Lucas y en Juan, tenemos 4 documentos básicos para esta primera etapa de las 3 que más arriba hemos
anunciado. ¿Está claro? Así que claramente el Evangelio de Mateo se tradujo al griego. Aquí tengo conmigo, yo sé que muchos no lo van a aceptar porque tengo aquí el Evangelio de Yeshua según Mateo, que le llaman Mateo hebreo de Shem Tov. Yo sé que muchos rechazan esto y dicen, "No, eso no, eso fue escrito después". Sí, pero cualquiera que sea la traducción, no hay duda que eso representa una nueva fórmula que no está en Mateo 28:19. Ya me ha demostrado el contexto bíblico que el texto de Mateo 28:19, tal como lo leemos hoy, era desconocido absolutamente por la primera generación de cristianos, incluyendo a Pablo, Pedro, Juan, Lucas, todos aquellos intérpretes, todos aquellos fieles discípulos y la generación que lo siguieron, desconocían claramente el texto de Mateo 28:19. Por ese motivo es que se bautizaban únicamente en el nombre de Jesús. Eso explica por qué, Lucas, que escribe el relato, se basa fielmente en la historia y dice que se bautizaban únicamente en nombre de Jesús. Así que el autor de los hechos, que es Lucas, no podía estar equivocado, ni tampoco podía estar equivocado Pablo, ni siquiera Esteban, que bautizó en nombre de Cristo cuando se bautizó al etíope. Acá, en este texto, cualquiera que sea, yo sé que muchos no aceptan esto, pero aquí, para mí, es un reflejo fiel de la traducción de Mateo 28:19 en idioma hebreo. Cualquiera que sea, no es el original que tenemos hoy en griego, koiné, y que la Biblia modernas son un reflejo. Aquí dice claramente, al final de Mateo 28:19, lo voy a leer acá, dice, Lehu Aten, vayan ustedes, Veshiameru, Otan, Lecayen, Col, o Hol, Hadebarim, vayan ustedes y enseñen todas las palabras, Asher, Sibeti, que yo les he mandado, Egen, Ad Olam, para siempre. Dice aquí la fórmula trinitaria, que escribe este autor, que yo lo conseguí en Amazon, y el autor es José Álvarez, fue un maestro mío, el primer maestro de hebreo, una autoridad de Puerto Rico. Él escribe aquí al final la fórmula trinitaria de los manuscritos griegos, sumergiéndolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no aparecen en este antiguo manuscrito hebreo, como tampoco aparecen en las citas que hicieron de este pasaje los padres de iglesia de los siglos 2 y 3. Esto parece indicar que en aquellos tiempos, aquellos siglos, todavía no se había añadido a los textos dicha fórmula. Sin embargo, algunos padres, como Jerónimo y otros, citaron de otros manuscritos antiguos que decían sumergiéndolos en mi nombre, lo cual concuerda en la fórmula empleada por los Shelihim, los apóstoles, los enviados, que sumergían a los conversos en el nombre de Yeshua, como se informa varias veces en el libro de los Hechos. Para mí esto es fiel. Si usted no cree en esto, entonces me demuéstranme cómo los discípulos se bautizaban en el nombre de Cristo. Si usted no cree en ese manuscrito que le he enseñado, que manuscrito de Mateo, de Shentov, entonces explíquenme de una forma racional con la Biblia por qué tantas evidencias bíblicas, por qué tantos bíblicos, tantos textos, como 19 citas que le he dado, indican que se bautizaban solamente en el nombre de Cristo. Aquí, por 1 Corintios, hay un problema acá, añadiendo. Hay otros textos más. Hay otros textos más que son contextos. Pueden buscarlo allá en Romanos 6:3. Búscala conmigo, Romanos 6:3. ¿Listo? Romanos 6:3.
Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús son bautizados en su muerte? Así que el apóstol Pablo otra vez insiste en el bautismo en Cristo Jesús. Otro texto, Colosenses 3:27. Colosenses 3. Gálatas 3:27. ¿Qué dice? Búsquelo conmigo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ahora vamos al texto de 1 Corintios, capítulo 1, verso 11 al 17. Aquí había una disputa. Cuando Pablo se enteró de que había contiendas. Vamos a ver en qué consistía esa contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otro de Apolos, y otro de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? De gracias a Dios que ninguno bauticé, sino a Gaius y a Quispo y a Gallo, para que ninguno diga que ha sido bautizado en mi nombre. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Así que aquí claramente indica que había un problema de nombre y de discípulos. Unos discípulos eran de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefa y de Cristo. Había divisiones, indicando que podidamente ellos le daban pleitesía, obediencia a esos discípulos, a esos maestros, y por tanto podían, ¿por qué no?, bautizarse en el nombre de esas personas. Porque es lo que dice Pablo. Habéis sido bautizados en el nombre de Pablo, indicando una pregunta, ¿no?, una duda, como si alguno se dice bautizado en el nombre de Pablo o en el nombre de Apolo, de Cefas. Así que mis hermanos, yo entiendo que acá el contexto bíblico, debemos buscar la Biblia y esperarnos a ella, no a suposiciones teológicas. Así que esto está dedicado a los hermanos que buscan argumentos filosóficos y de revistas para contradecir a otros, en vez de centrarse en un así dice Jehová. Hemos demostrado que un así dice Jehová, de una manera concluyente, textos bíblicos, la balanza se inclina de una manera decisiva a favor de los textos de bautismo en nombre de Cristo. Y la otra balanza se queda arriba, débil, insostenible, porque no tiene peso, del texto de Mateo 28:19, que habla de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tengo ya un comentario de Mateo 28:19. Eusebio de Cesarea. Muchos dicen, no, ese tipo, bótalo. Muchos desechan a este individuo porque tienen ideas erróneas. Pero este fue un individuo que fue un testigo fiel. Eusebio de Cesarea, 263 al 339. Fue testigo de los cambios teológicos del Concilio de Nicea, 325 a.C. Eusebio, obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea y por ende al original de Mateo 28:19 en sus obras, La prueba del Evangelio, Historia eclesiástica, en las cuales declara que leyó en el original y él dice repetidamente que Cristo declaró: id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a cumplir todas las cosas que os he mandado. Eusebio
denunció la redacción de Mateo 28:19 con la frase trinitaria como la más seria de todas las falsificaciones. Repito, Eusebio denunció la redacción de Mateo 28:19 tal como aparece hoy, con la frase trinitaria, como la más seria de todas las falsificaciones. Tengo conmigo para concluir aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de los concilios, porque ya que vemos que no tiene contexto bíblico Mateo 28:19, vamos a ver de dónde surge ese concepto de bautizando el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Aquí tengo el concilio, el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado por el Concilio Vaticano II y firmado por el Papa Juan Pablo II. Acá en el artículo 241, porque se divide en artículos, no en páginas, dice: por eso los discípulos confiesan que Jesús, como el Verbo, que en el principio estaba junto con Dios y que era Dios, cita Juan 1:1, está bien ahí, ¿no? La imagen de Dios invisible, Colosenses 1:15, el resplandor de la gloria y la impronta de esencia, Hebreo 1:3. Después de ellos, artículo 242, después de ellos, es decir, después de los apóstoles, siguiendo la tradición, de aquí viene, no, ya no Biblia, aquí y aquí la Iglesia Católica, el Catecismo, incluye la tradición apostólica. Siguiendo la tradición apostólica después de los apóstoles de Cristo, la Iglesia confesó en el año 325, nuestra era, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre. Así que vemos acá un problema, consustancia. No era una persona en sí, sino una sustancia. Ya vemos que no es bíblico. Acá Cristo era uno con el Padre, no dos sustancias, sino que Cristo, el Padre era el Cristo, el Padre el Padre y el ángel, el enviado o el mediador, no sustancia. La Biblia no habla sobre eso, no reconoce eso. Sin embargo, acá se comenzó a ver que eran de la misma sustancia. Consustancial indica que eran de la misma sustancia, así surgieron, tenían la misma participación de la sustancia. Y el segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en 381, confiesa que el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo, la tercera persona de la Trinidad, y es la misma sustancia y la naturaleza. Por eso se dice que no solo es del Padre, sino a la vez del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el credo de Constantinopla confiesa que con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo recibe una y la misma adoración y gloria. Pero no queda ahí. Aquí habla de la tradición latina del credo. Confiesa que el Espíritu Santo procede, filioque. Así que vemos que son conceptos filosóficos que se extienden más allá y que carecen de un así dice Jehová. Así que los que me escuchan, y para eso hago de estudio, deben centrarse en un así dice Jehová y no en así dice un concilio de iglesia o así dice la teología, por muy buena que sea. Yo sé que muchos se inclinan a la teología, yo sé, pero que busquen un así dice Jehová, que la palabra de Dios permanece y vive para siempre. Cristo es, dice Juan 3:16, ¿qué dice ahí? Consultación, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera que amó al mundo, que envió a su Hijo monogenes al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, mantenga vida eterna. Monogenes, uno engendrado, uno creado. Juan 3:16. Y Juan lo reafirma varias veces, claramente allí, que Cristo es el monogenes, Hijo de Dios, el monogenes. Es decir, que sí, el único, unigénito, se traduce así, uno engendrado, no creado, sino engendrado. Tampoco es consustancial, es decir, no son eternos,
sino que el Hijo es engendrado, es la palabra monogenes. Y yo tengo estudios sobre esto. No quiero abundar porque si no se me va el tiempo. Así que claramente, hermano, hice mi resumen. Mateo 28:19 está descalificado completa y absolutamente por la Biblia y por el contexto bíblico de los discípulos, claramente que desconocían ese texto y se basaban únicamente en el bautismo o de Juan o de Cristo. No había otro. Juan, y después no sabían que había Cristo y se bautizaban en nombre de Cristo. Así que hoy por hoy, las personas que se bautizan en ese nombre, y les respeto mucho, pueden bautizar en nombre que quieran, pero no tiene la menor base bíblica ni tiene apoyo bíblico. El contexto bíblico no apoya Mateo 28:19. Por tanto, Mateo 28:19 es un texto espurio. Y un principio bíblico, lo voy a repetir, dice que un texto fuera de contexto, que es de un pretexto. Así que, de acuerdo a ese principio bíblico que se analiza en todos los estudios y centros de estudios teológicos, bíblicos, Mateo 28:19 es un texto fuera de contexto. Cristo nunca jamás dijo estas palabras. ¿Está claro? Cristo nunca las dijo. De lo contrario, el discípulo se había bautizado en ese nombre, que aparece allí. Pero como no se bautizaron en ese nombre y se bautizaban solamente en el nombre de Cristo, indica que Cristo nunca dijo eso. ¿Está claro? Nunca lo dijo, jamás. Y por tanto es un texto espurio. Es un texto que se ha añadido ahí, que no tiene contexto. Es un texto espurio, un texto completamente fuera de contexto, que muchos cristianos hoy por hoy, por falta de conocimiento, se aferran porque es la enseñanza teológica que domina la conciencia de los cristianos y lo hacen apartar del verdadero concepto de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Así que si usted oye esto, aférrese a la palabra de Dios, aunque el mundo le diga, no, usted está loco. Usted contradice la teología porque el teólogo Juanito o qué sé yo, de la iglesia tal o de tal seminario teológico respetado de Andrews o de Oxford o lo que sea, dice eso. Usted debe decir, pero demuéstreme por qué los discípulos se bautizaban únicamente en el nombre de Cristo, como aparece en Mateo, como decía, Hechos 2:38 y textos colaterales que indican claramente que el contexto de Mateo 28:19 se queda arriba, pero no tiene peso, y los demás textos que apoyan el bautismo de Cristo están abajo, indicando que la balanza se inclina a favor de los textos de bautizar en el nombre de Cristo. Allí, la balanza no se nivela, la balanza se inclina a favor de los textos que he dado acá, con textos de Hechos 2:38, 10:48, lo voy a dar, 10:48, Hechos 19:3-5, 22:16, experiencia de Pablo en 1 Corintios 8:6, 1 Corintios 1:11-15, Romanos 6:3, Gálatas 3:27 y 1 Corintios 8:6. Este texto último, 1 Corintios 8:6, es crucial, porque este texto de 1 Corintios 8:6 es un credo, no es un credo de Nicea 325 de Cristo, ni de Constantinopla 381, ni de Florencia, ni ninguno. Es el texto credo del siglo I de los apóstoles, si se puede llamar esto credo, pues el credo indica, viene del latín credo, yo creo. Por tanto, es un credo, el credo de los discípulos de Cristo, en 1 Corintios 8:6. Y con esto termino. Dice aquí claramente,
Porque aunque haya, dice, porque las viandas, sabemos que el ídolo no es nada y que hay más que un Dios, concepto de la Torá, el apóstol Pablo. Porque hay algunos en el cielo que se llaman dioses en el cielo, como hay muchos dioses, Señor. Nosotros, en muchos señores, verso 6, nosotros, empero, nosotros, es decir, los discípulos de esa época, Mateo, Juan, Lucas, Pablo, Pedro, Santiago, todos ellos, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y por nosotros Él, y de un Señor Jesucristo. Así que vemos que aquí que le añaden un Señor Jesucristo, en el cual los hebreos, los judíos no, legalistas no creían. Así que esto es una revelación nueva. Ellos creían en un Padre, en un Señor Jesucristo, pero no creían en Cristo. Así que Pablo añade, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él, como dice Juan 1.1, en principio era el verbo, y el verbo un Dios, y el verbo era Dios, y por otras cosas fueron creadas, y nada de lo que es hecho fue hecho. Así que mis hermanos, concluyo esto, aférrense como un ancla de salvación en la palabra de Dios, y olvídense de la teología. La teología confunde la palabra de Dios y crea imágenes negativas, como he demostrado, y contraproducentes, que contradicen la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, que Dios lo bendiga. Mi nombre es Leonardo, un investigador bíblico, que conozco hebreo porque estoy estudiando hebreo bíblico, para poder tener conocimiento más profundo y poder entenderme, como he ahora dado una explicación más detallada de lo que es el texto de Génesis 1.1, Bereshit bara Elohim, que ahí está solamente un Dios creador y no tres, como dice algunos ahí, que confundidamente. Así que todo lo que tenga dudas, pueden llamarme a mi teléfono 601-622-9018, me dejan un mensaje. No llamen porque yo no respondo llamadas anónimas. Me dejan un mensaje de texto por WhatsApp o Telegram, y ahí podemos consultar una cita y hablar detenidamente, con calma, de estos textos que son cruciales para la creencia y la fe del pueblo de Dios. Que Dios bendiga ahora y siempre. Amén.